Nada, muchas gracias. Muy contentas de estar aquí. La verdad es que es una suerte ver a nuestra selección de fútbol. El equipo está concentrado con energía y confiadas y ojalá volvamos a ganar para tener esa triple victoria después del Mundial y la Nations League. Sí, ojalá repetir lo que viví hace casi 2 años con mi madre en Sydney y eso sería increíble. Es una generación de futbolistas impresionante. Muchas gracias. Bueno, pues ahí hemos visto a Sofía y a Leonor a hablar. A Leonor estamos más acostumbrados, a Sofía no tanto, pero bueno, a mí me parece que han estado muy naturales en esta final de la Euro femenina de la UEFA 2025, que ha dejado además imágenes de la princesa y la infanta junto al príncipe William. Se celebra la final, efectivamente, Inglaterra-España, y bueno, pues allí han tenido un poco el encuentro entre la heredera, en este caso, al trono de España, que es Leonor, y el príncipe heredero, el príncipe William, el príncipe de Gales, que ha viajado allí hasta Suiza, acompañado por su hija, la princesa Charlotte. Vamos a ver ahora todas las imágenes, porque todavía a la hora de grabar este vídeo el partido no ha terminado. Esperemos que gane España. Pero bueno, él ha ido acompañado de su hija, una cosa un poco rara, hay que decirlo. La otra vez, si no me equivoco, él acudió con su hijo mayor. En este caso, bueno, pues si querían dar una perspectiva femenina, podían haber ido Kate Middleton y Charlotte, pero bueno, no ha sido así. Leonor ha saludado a William, después a Charlotte. Luego ha sido un poco el turno de Sofía. A mí me ha extrañado, ¿no? Siendo él un poco el más adulto, ¿por qué no se ha acercado él directamente? No, que han tenido que ir las chicas a saludarle. Pero bueno, me parece que han estado completamente educadas. A él se le han visto las caras de siempre. El año pasado, durante la Eurocopa masculina, se enfrentaron también España y Reino Unido, y en ese partido era el que yo decía, estuvieron Felipe VI, en este caso con Sofía, y Guillermo con George. Yo sinceramente a ellas dos se están haciendo ahora pasto un poco de artículos, tanto en España como en Reino Unido, por su manera de vestir. En concreto a Sofía pues dicen que va muy tapada, que Leonor no va adecuada para un evento deportivo. Yo las he visto a las dos, les ha venido muy bien que les haya acercado el micrófono Televisión Española, porque personalmente yo creo que se han visto bastante naturales. Ahí las vemos. Hay un señor que ahora mismo no identifico, sé que están en el mismo palco que Figo, que es el que separa a la princesa y a la infanta del príncipe William, que él ha estado pues haciendo caritas, viviendo el fútbol, y Leonor y Sofía en este caso más comedidas, cosa que yo particularmente pues celebro, porque bueno, quiero decir, si les gusta, y si no les gusta, no les gusta, pero están ahí, viven el partido, pero sin hacer tantas muecas como hace aquí el príncipe William. Más cosas. Eso. Leonor y Sofía han hablado para las cámaras de Radio Televisión Española. Se están haciendo esas imágenes virales, como no podía ser de otra manera. Y allí en el estadio St. Jacob Park de Basilea, muy profesional, la princesa ha atendido también a otros medios, un poco con el mismo discurso. Estamos contentas de estar aquí, es una suerte ver a nuestra selección de fútbol, el equipo está concentrado, con energía, con confianza, parece que han hablado con ellas antes de todo esto, y bueno, pues el deseo es que vuelvan a ganar esa triple victoria después del Mundial y la Nations League. Aquí vemos este encuentro. Y bueno, yo lo veo un poco frío. Sinceramente veo aquí más naturales a Leonor y a Sofía. Se ve bien, ¿no? Sí. Que al principio William. Lo veo así como con una... Parece que él está un poco menos que dándoles el pésame. Leonor me gusta cómo va. O sea, elegante, manteniendo... Es muy joven, pero así manteniendo... Sofía, el lenguaje es un poquito más jovencita. El lenguaje no verbal, en este caso, habla por ella, esa manera de tocarse las manos, que indica un poco, pues bueno, yo aquí como que me aparto un poco
pero estoy atenta un poco a lo que dice. Bueno, a mí la verdad no podíamos esperar otra cosa. A ver, no se trataba tampoco de que se abrazaran o se diesen besos, pero bueno. Más cosas, a ver. Bueno, el príncipe William y Charlotte han hecho una parada en sus vacaciones en Grecia para asistir a esta final. El vídeo lo voy a sacar luego después, porque en Reino Unido han criticado las vacaciones a todo meter, a todo lujo, en este caso de William y Kate Middleton. Están siendo en este caso objeto de crítica en el Reino Unido por todo esto. Y aquí vemos, veis una conversación amigable, tal. Vemos a Leonor absolutamente normal, Sofía prestando atención a otras cosas, y el otro con esos ojos saltones. Es que no, ya no es que le cojan una foto mala, es que de verdad es muy natural, sí, pero en fin, no vamos a decir más cosas. A este lo han criticado porque tenía que haber viajado al Mundial de Sydney en 2023. Y en este caso, pues han dicho que esto lo hace porque como la otra vez recibió muchas críticas en 2023, antes de todo lo de Kate Middleton y Carlos III. Y bueno, desde la cuenta de Twitter de Kensington han compartido una foto, el príncipe William y Charlotte, con el mensaje "Vamos, Leonas". La final de la Euro femenina pues no solo es histórica por el nivel deportivo, sino también por la presencia de figuras clave de las casas reales europeas. Hay que decir, porque el otro día sacamos un vídeo y es verdad, ayer sábado se encontraba la familia real al completo. Pero hoy domingo se ha vaciado. En Mallorca solo está Felipe. Leticia se ha ido a Canarias porque mañana tiene un compromiso allí. Y Leonor y Sofía pues se han ido a esta final, que yo creo sinceramente que están dando buena representación. A ver, eso. Han comparado un poco las declaraciones que han hecho respecto a los dos equipos por parte de España y por parte de Inglaterra. Y dice que Leonor y Sofía pues que han mostrado su apoyo incondicional a la selección española con declaraciones llenas de orgullo. Y en este sentido pues dicen que William no ha hablado para los medios de allí. Me imagino yo la BBC, la ITV, Sky News. Bueno, ellos lo que han hecho ha sido que ya está, nos vamos al palco, me vengo al palco con la niña y desde aquí animamos, pero no vamos a hacer ningún tipo de declaración. A mí esta imagen no me sugiere lo que están diciendo muchos medios, así de que es una imagen simbólica de unidad. No, yo veo a una heredera siendo educada, siendo diplomática, y al otro, bueno, pues creyéndose ahí, yo soy el príncipe, estoy aquí, y en fin. Ahí vemos a Luis Figo, que ha sido el que más he identificado en todo esto. Y yo ya digo, igualmente creo que a Leonor y a Sofía no les gusta el fútbol, pero bueno, pues tenían que estar, han estado muy bien en ese sentido, tanto con las declaraciones como por la mesura, la elegancia, la educación. Y en este caso del príncipe William, pues yo sinceramente creo que no podemos decir lo mismo. No es la única vez en este sentido que hemos visto pues a este señor. Él sí es fanático del fútbol. Y bueno, pues lo vive así como un aficionado. Nos pueden parecer imágenes graciosas, pero contrasta un poco porque a Felipe también le gusta el fútbol y en este sentido también lo hemos visto un poquito más tranquilo desde el palco. Bueno, pues son visiones distintas. Yo en este caso me quedo con Leonor y con Sofía, que si no me equivoco el día 29, martes, será cuando se den inicio oficial a las vacaciones en Marivent, que van a durar 10 días, 10 días en Mallorca. Así que pues nada, vamos a ver un poco cómo termina, a ver si gana España y nada, y luego veremos también las caritas del príncipe William, a ver cómo se lo toma. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos. Un poquito más tarde de este
vamos a hablar de las vacaciones que les están masacrando en Reino Unido a él y a Kate Middleton, porque por lo visto no han sido vacaciones precisamente humildes, más bien un gastadero de dinero a todo lujo. Pero bueno, eso os lo contamos después. Para que no os lo perdáis, uniros al canal de WhatsApp y en este vídeo comentáis, suscribiros, un buen like y gracias por estar ahí.